instrumentos legales que nos dan nuestros propios contratos firmados con el 92,4% de los bonistas, que son claros. Hoy creo que el ministro, en la conferencia de prensa que mantuvo del Ministerio de Economía, especificó claramente que es un default. Y el default que quieren, ahora inventaron una nueva, default selectivo, una calificadora de riesgo. No existe. Las únicas causas de default están enumeradas del 92,4% de los bonos en el propio título, en el propio contrato. Y no figura ninguna como causa de default la imposibilidad de cobro, porque default es no pagar. Impedir que alguien cobre no es default. Les dije que iban a tener que inventar una palabra y bueno, van a tener que inventar esa palabra. La presidenta argentina Cristina Fernández diciendo van a tener que inventarse esa palabra, hablando precisamente de lo que está ocurriendo en estos momentos, en estas horas y días complicadas para el mundo, que está siguiendo paso a paso lo que ocurre en Argentina con este tema de la deuda soberana, una renegociación, un litigio internacional y una resolución que, bueno, pues está colocando en un conjunto de dilemas a la comunidad financiera internacional, a lo que está de por medio en este caso del que hemos hablado en este programa con la embajadora de Argentina en México, Patricia Vaca, hace algunas semanas, y la hemos vuelto a invitar porque ha ocurrido algo importante y desde luego queremos saber qué es lo que está pasando con este tema. Hay calificadoras que hablan de default, hay baja en la calificación de Argentina por parte de estas instancias que se dedican precisamente a observar los fenómenos en cuestión y a calificar de una manera u otra a los países, pues han decidido bajar la calificación de Argentina, le han llamado default restringido y otros conceptos que rechaza la propia Argentina, como hemos podido oír en el mensaje de Cristina Fernández el día de hoy. Embajadora Patricia Vaca, gracias por estar aquí nuevamente para hablar del tema. Sí. Pues retomemos el hilo de aquella conversación donde usted vino y nos contó de qué se trataba esta historia, cómo es que empezó ese endeudamiento de Argentina, qué sucedió después con una renegociación, qué ocurrió con la adquisición de una parte de esa deuda renegociada por estos llamados fondos buitres y en dónde han colocado a Argentina a partir de una resolución judicial de un juez de Nueva York. ¿Dónde estamos parados? Bueno, efectivamente estamos parados en una etapa donde la Argentina siempre ha manifestado su vocación de diálogo y de resolver con el 100% de los acreedores o tenedores de bonos la reestructuración de la deuda. Lo ha hecho permanentemente en el 2005 y en el 2010. Estos fondos buitres no quisieron entrar oportunamente y recordemos que son fondos que no fueron prestadores originarios de plata a la Argentina en momento de su endeudamiento, sino que compraron a precio vil, por centavos, a los que en su momento, cuando la Argentina en el 2001 declaró el default, vendieron para deshacerse pensando que nunca iban a cobrar y ellos los utilizan permanentemente como una metodología de maximizar sus ingresos a partir de esta especulación absolutamente financiera y este lucro a través de poder apretar a los países que están o estuvieron en esta situación. Entonces, estos son los fondos buitres. El juez Griesa, bueno, ellos encontraron este juez que hizo una interpretación que no tiene nada que ver desde el punto de vista jurídico y quiere que la Argentina les pague mucho más de lo que le ha pagado y le viene pagando y acordó con el 92,4% de los tenedores de la deuda argentina oportunamente. ¿Cómo se Cosa que del sentido común es absolutamente inentendible, inexplicable y inequitativo, por supuesto. En el programa anterior que tuvimos, embajadora Vaca, con este propósito, entender de qué estaba hecho esto, nos dio algunos datos. Creo que vale la pena recordarlos o recuperarlos para esta conversación. ¿Cuánto era la deuda de Argentina? ¿En qué porcentaje castigó, digamos, finalmente una deuda de esta naturaleza en la renegociación a los tenedores de bonos?
¿Y qué pretenden los que adquirieron este porcentaje pequeño de bonos ahora en este litigio internacional? Bien, la renegociación de la deuda que arrancó en el 2005 con Néstor Kirchner y que después Cristina hizo otra apertura para un nuevo canje, significó la incorporación y el acuerdo del 92.4 de los tenedores de la deuda con una quita del 65%. Estábamos hablando de casi una deuda de 120.000 millones y entonces estábamos en 65-70.000 millones menos. Que ellos acordaron cobrar porque obviamente cuando decidieron en prestar a esas tasas que en el mundo no existían, bueno, eso tenía un riesgo y el riesgo fue ese. Y además debemos recordar que una deuda que este gobierno desde el 2003 en adelante nunca tomó, o sea, son deudas de gobiernos anteriores. Que estas agencias hoy que califican supuestamente de default técnico, en su momento, en el peor momento de la Argentina, que en el 2001, cuando estaba en plena crisis, para ellos la Argentina andaba muy bien. Son las mismas que después no supieron ver la crisis del 2008, de los Lehman Brothers y todo lo demás. Digo para que tengamos en cuenta quiénes son estas calificadoras. A su vez tenemos contradicciones, porque unas dicen default técnico y otras dicen que la Argentina no está en default. O sea que realmente la sentencia que ha venido a tomar este juez Griesa a favor de estos fondos buitres que compraron deuda, bonos por 48 millones de dólares y hoy pretenden cobrar 1.400, 1.500 millones, es una decisión que está afectando a no solamente en este caso a la Argentina, sino que a todo el sistema, digamos, es un conflicto sistémico porque viene a provocar una situación en que ha desconcertado a propios y extraños. ¿Por qué? Primero porque está planteando que por un 1% quiere prevalecer por encima del 92.4%. Segundo, porque desconoce que estos acuerdos de renegociación soberana que ha tenido la Argentina tienen marcos legales sobre los cuales el gobierno argentino, la presidenta, el ministro de Economía, no va a ir marcha atrás, sino que va a cumplir a rajatabla lo que esas leyes que acordaron y que fueron sancionadas y aprobadas por el Congreso les obligan a hacer. ¿Esto qué significa? Que de ninguna manera se le puede pagar más a un deudor, a un acreedor de Argentina, más de lo que se les pagó y acordó con el 92.4. Y es una cuestión de sentido común. Cuando uno llama a una renegociación de deuda, lo que les tiene que garantizar a todos los que entran, que no son el total, pero la mayoría, es que si viene otro no le va a pagar más a lo que le está pagando a ellos. Entonces, también viene digamos, a tomar una decisión que genera todo un desconcierto y un cuestionamiento a todos aquellos países que vienen o que tienen la intención de reestructurar deudas soberanas. Hay otras plazas donde se reestructuran deudas soberanas, que es Luxemburgo y Londres. Y ellos tienen ahí legislación específica que no les permite a los fondos buitres hacer lo que están haciendo en Nueva York. Este es un buen punto, embajadora. Argentina llegó a este acuerdo de renegociación soberana de su deuda, supongo que en Estados Unidos, ¿o en dónde lo hace? No, cuando se tomaron en su momento, aquí en años A, no este gobierno, sino cuando se hicieron todas estas tomas de deudas que se hizo en los gobiernos anteriores, se puso como plaza de garantía para que pudieran prestar la plata y tener los títulos y los bonos, los tribunales de Nueva York. ¿Nueva York mismo? Nueva York. Entonces, hoy en día esta decisión del juez está generando también que esta plaza, que era supuestamente creíble, confiable, para que muchas reestructuraciones de deudas de todo tipo, no solamente soberanas, tomaran como garantía poder hacerla con los bancos que operan ahí en Nueva York, también sea cuestionada, porque a partir de la decisión de un juez, ya muchos que quieran reestructurar deudas soberanas no van a tomar como plaza a Nueva York. O sea que también les afecta el negocio a muchísimos que hoy tienen que ver con todo lo que es un proceso de reestructuración de deudas soberanas y de otras deudas. Embajadora Patricia Vaca, ¿qué es exactamente lo que resolvió el juez? No, el juez lo que hasta ahora sigue insistiendo es que Argentina tiene que pagarle al 1% que representan estos fondos buitres mucho más o todo lo que no les pagó y lo que no tiene nada que ver con la reestructuración de la deuda con el 92.4%. Es decir, si ellos le están diciendo que de acuerdo a los bonos que tienen tendrían que cobrar 1.400, 1.500 millones de dólares. Si Argentina hace eso,
que por supuesto están presionando de distinta manera para que haga eso. La Argentina no lo va a hacer, la presidenta ha sido muy clara que no lo va a hacer de ninguna manera. Habilita a que los tenedores de deuda y de bonos argentinos que entraron a la reestructuración digan, bueno, a mí me pagan menos, entonces yo voy a la justicia de Estados Unidos y pido que me paguen todo. Eso significa volver a tener una deuda de más de 120, 130 mil millones de dólares. Esa es la locura. Sí, no, imposible. A ver, unos datos, Patricia, si me lo permite. Sí, cómo no. ¿Qué valor, para dimensionar el asunto, qué valor original tenían esos bonos de deuda? Si puede hablar, digamos, en valor unitario, ¿qué valor tenía qué valor tenía el bono de deuda que emitió Argentina en su momento, en su deuda soberana? ¿Qué valor quedó a la hora que renegociaron esa deuda? ¿En cuánto compraron a los minoritarios, los llamados fondos buitre? ¿Y qué porcentaje de beneficio obtendrían del valor original y del valor ya renegociado? Bueno, a ver, lo que tenemos con claridad para que entiendan es los que acordaron entrar en la renegociación de la deuda, que eran como 120 mil, 130 mil millones, más o menos, un poco más, es una quita de 65 mil millones. Entonces ya ahí hablamos de una quita importante de casi un 60-50%. Lo que se le está planteando hoy a estos fondos buitres, si quisieran entrar en el canje y hacer lo mismo, renegociación que han hecho en el 92.4, de lo que ellos gastaron en la compra de los títulos, tendrían hoy una ganancia del 300%. Entonces, ellos, digamos, 300% me parece que es una ganancia más que razonable por lo que pagaron en su momento por estos títulos. Pero ellos no quieren eso, ellos con la sentencia del juez Griesa quieren tener una ganancia de casi del 1.600%. Entonces, me parece que ya a esta altura hay una cuestión, hay un trasfondo más ideológico, más que económico, porque la verdad de poder tener ahora el 300 y después de esta situación que Argentina no va a pagar en los términos que ellos quieren, y si ellos dicen se dejan llevar por algunas calificadoras, sus títulos también van a depreciarse, o sea que no cobrarían ni ganarían lo que ellos pretenden ganar. Entonces me parece que acá hay un trasfondo más ideológico respecto de mostrar una especie de escarmiento que ellos quieren hacer para aquellos que se atreven, en primer lugar, a tener una capacidad de renegociar la deuda de manera soberana con una gran mayoría de los tenedores de la deuda, y además de un país que ha decidido no volverse a endeudar para pagar la deuda, sino hacerlo con sus propios recursos, tal cual lo planteó el presidente Kirchner en su momento en Naciones Unidas, cuando hizo su primer discurso, y que lo comentamos acá, que los muertos no pagan, que nos dejen crecer. Pero visto así, déjeme hacer una pausa y regresamos. Visto así, ¿usted está planteando que aquí hay una especie de represalia a la Argentina? Totalmente. Después de la pausa, cabe duda. No le cabe duda que es una represalia para la Argentina. Sí. Volvemos después de la pausa. Porque todo el mundo decía, hoy entramos en default. Eso es una pavada atómica. Lo digo así porque no tengo otro nombre. Porque tendrían que traer los contratos para explicar por qué dicen eso. Ahora inventaron una nueva, default selectivo, una calificadora de riesgo. No existe. Las únicas causas de default están enumeradas del 92,4% de los bonos en el propio título, en el propio contrato. Y no figura ninguna como causa de default la imposibilidad de cobro, porque default es no pagar. Impedir que alguien cobre no es default. Finalmente, y para desmitificar también un poco el tema del ANSES y a qué destina sus fondos, la hice con Evita, que es tan lindo. Lo digo. Bueno, otro fragmento del mensaje de la presidenta Cristina Fernández en Argentina. Embajadora Patricia Vaca, regresamos en esto que está haciendo esta charla sobre lo que está ocurriendo con Argentina, lo que va de por medio, porque al final de cuentas estamos en un tema que es relevantísimo para Argentina, pero no solo para Argentina, y no en vano hoy, en todas las horas que han transcurrido de que se resolvió y se supo lo que se supo con la decisión judicial
judicial. Los principales medios de comunicación están poniendo este tema como principal por los efectos que puede causar. Y desconcierto también. Y desconcierto, y con un malabarismo de cómo decimos las cosas. Le ponemos que es un default, dicen ustedes, no lo es. Lo que dicen las calificadoras es que sí, porque no van a pagar. Entonces está desde el tema de la discusión de cómo llamarle a las cosas, a lo que está sucediendo, y las repercusiones que ya empiezan a verse, pues en algunos indicadores de que esto puede generar bastante desequilibrio y desconcierto a nivel internacional. Bueno, por eso justamente hemos tenido el respaldo político de innumerables organismos y países como el G77 más China, como el ACELAC, como el Mercosur, como UNASUR, como la OEA, como los Amicus Curiae, como incluso hoy presentaron más de 100 catedráticos y economistas de Estados Unidos y del mundo al Congreso una carta diciendo que por favor hagan algo con esta barbaridad de la sentencia del juez Griesa, porque es un tema que afecta a todo el sistema económico y financiero también global. Entonces seguramente de esto va a haber discusión. La presidenta Dilma Rousseff ha planteado que es un tema que debe tratarse en el G20 para buscar esta regulación. Pero además, obviamente, estamos ante una situación que es un negocio muy grande y financiero, no solamente para los fondos buitres, sino para todo lo que está alrededor de todos los procesos de endeudamiento de los países, al exterior de la Argentina y también al interior de la Argentina. ¿Por qué? Ahora estamos viendo que, y ustedes lo habrán visto en los medios, que hay bancos y sectores privados que están interesados en encontrar una solución. Bueno, ahí estamos viendo que hay bancos extranjeros que a su vez son como, han dado como seguros a los tenedores de los bonos por si en algún momento la Argentina no cumplía o se era declarada en default. Entonces ya hay algunos que le preguntan a estos bancos si la Argentina está en default para poder cobrar los seguros. Entonces los bancos dicen, bueno, a ver qué hacemos. Si nos conviene pagar seguros, pero además tenemos otros bonos que si le declaran el default van a caer del valor, entonces también perdemos. Entonces también es todo un negocio que están evaluando y que entonces ellos están buscando la manera de ver si compran o recompran la deuda de los fondos buitres. ¿Y les gusta la idea a ustedes como gobierno? Nosotros... ¿Qué pasaría si ocurre algo así? Si hay una decisión entre los privados sin plata, ni que tenga que intervenir el gobierno, ni mucho menos, es un problema de ellos. O sea, si los nosotros seguimos sosteniendo que lo que nosotros hoy estamos dispuestos a reconocer y a dialogar y a resolver el tema de la reestructuración de la deuda y a pagar es lo mismo, en los mismos términos que lo hemos venido haciendo en los canjes del 2005 y del 2010. 300%. Es exactamente lo que el ministro de Economía ha venido sosteniendo y la Argentina ha venido sosteniendo en todo este proceso de discusión con el juez Griesa y con sus representantes y con los fondos buitres. Bueno, el tema es que las calificadoras los castigan, Sí, ahora me estaban diciendo que Moody's decía que Argentina no estaba en default. ¿Y cómo están entonces? Por eso, porque no saben. Bueno, cuando dice la presidenta dice... Aquí hay diferentes maneras de decirlo. Algunos dicen están en suspensión, otros default restringido. Bueno, es lo que dice default solo. Carmen Cristina. ¿Es lo que dice la palabra? Te van a tener con una palabra. Bueno, porque no existe lo que está pasando, digamos. No es default. La Argentina pagó. ¿Cómo se autodefine Argentina? ¿Cuál sería la palabra que para Argentina define la situación? Nosotros lo que venimos... ¿O tampoco la tienen? No, nosotros hemos pagado, no estamos en default. Hemos pagado. Hay un juez que está decidiendo sobre una plata que no es de él ni es de los fondos buitres. Entonces, seguramente los bonistas harán sus juicios, hoy en Estados Unidos pueden contratar, digamos, hay muchos abogados, harán sus juicios contra el banco que no les está dando la plata, porque Argentina sí la depositó y ya no es de la Argentina, no la puede devolver a la Argentina, es plata que le pertenece a los bonistas. Y hay un juez que está decidiendo sobre fondos que no son de él ni de los fondos buitres, que son de otros, que además tiene incluso algunas otras leyes. Entonces, es un problema muy complejo que está tocando a la justicia, en este caso en Estados Unidos, a Nueva York. Por supuesto, muy complejo. Hasta donde me quede, la bolsa argentina
cayó 8%. Sí, la bolsa argentina cayó 8%, la de Chile bajó, otras han caído y hay un efecto bastante inquietante. Bueno, por eso digo que es una situación que excede a la Argentina, si bien puntualmente estamos involucrados en esta situación y que está motivando la necesidad y la discusión de generar regulaciones y mecanismos que eviten que esta situación de que un 1% esté por encima de una gran mayoría, que es el 92.4, prevalezca sus intereses por una decisión de un juez. Entonces, me parece que este es un tema que se va a discutir, que ya está visibilizado, que se va a poner en la mesa en los distintos organismos internacionales, porque hay que regularlo, no hay otra. Pues se acabó el tiempo, embajadora Patricia Vaca. Desde luego seguiremos muy de cerca todo esto que está sucediendo en torno a Argentina, al juez de Nueva York, a las deudas soberanas, a lo que tendrá que revisarse como mecanismos para que no se coloque no solo un país, sino una circunstancia internacional en este conjunto de dilemas que están aquí abiertos. ¿Con qué se despide, embajadora, sobre este tema? Bueno, aquellos que quieren decir que se viene el caos en Argentina, que hay una situación dramática, de ninguna manera. Hoy la presidenta estuvo planteando que los jubilados van a, de acuerdo a la ley de movilidad jubilatoria, van a tener su aumento como lo tienen cada 6 meses, que en otra época que fue la crisis de la deuda les sacaron el 13%. Ha planteado una serie de leyes en protección a los derechos de los usuarios y consumidores. La Argentina sigue trabajando, sigue creciendo, sigue desarrollándose, porque además no ha tenido que recurrir al endeudamiento externo. Y eso es otra de las cosas que no le perdonan hoy en día estos fondos que viven justamente de las necesidades y de los endeudamientos de los países. Un último asunto rapidísimo, Patricia. ¿Qué ha sucedido con los otros tenedores de bonos que ya renegociaron? ¿Hay alguna señal de ese 92.4? Brevísimo. Todavía no. Supongo que ellos verán a partir de esta semana, la semana viene, qué hacen con respecto al banco que no les quiere pagar, con respecto al juez que no les permite que cobren. Pues está abierto el tema. Patricia, estaremos en contacto, si me lo permite. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por invitarme. Y hasta la próxima. Hasta mañana. Seguiremos, desde luego, muy de cerca el tema. Gracias por permitirnos estar con usted. Buenas noches y hasta mañana. Es que es tremendo los 92.4, Dios. Como lo hiciera ayer la calificadora Standard & Poor's, Fitch declaró este jueves un incumplimiento parcial de pagos de Argentina y le bajó su calificación crediticia. La agencia considera que después del fracaso de la negociación que buscaba liberar el pago que se vencía el 30 de julio a tenedores de deuda reestructurada, Argentina incurrió en cesación de pagos parcial. En Buenos Aires, hoy, la presidenta argentina Cristina Fernández criticó severamente la posición de las agencias calificadoras y dijo que es una invención el llamado default selectivo. Todos los instrumentos legales que nos dan nuestros propios contratos firmados con el 92,4% de los bonistas, que son claros. Hoy creo que el ministro, en la conferencia de prensa que mantuvo del Ministerio de Economía, especificó claramente que es un default. Y el default que quieren, ahora inventaron una nueva, default selectivo, una calificadora de riesgo. No existe. Las únicas causas de default están enumeradas del 92,4% de los bonos en el propio título, en el propio contrato. Y no figura ninguna como causa de default la imposibilidad de cobro, porque default es no pagar. Impedir que alguien cobre no es default. Les dije que iban a tener que inventar una palabra y bueno, van a tener que inventar esa palabra. La conferencia de la mandataria argentina se dio tras el regreso al país del ministro de Economía Axel Kicillof, quien responsabilizó al juez estadounidense Tomás Griesa de haber dejado a los acreedores de la deuda argentina en un limbo e insistió en que Argentina no está en suspensión de pagos. José Manuel Rodríguez con los detalles. Luego de que este miércoles fracasara el acuerdo entre Argentina y los fondos especulativos, situación que provocó que la agencia Standard & Poor's calificara en suspensión de pago selectiva a la deuda pública del país, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández negó que se haya entrado en default. Y quiero hacer un último comentario, porque ahora supongo que, y lo pido encarecidamente,
los que quieran hablar de default lo harán con algún conocimiento de causa. O sea, que vengan con los contratos, nos expliquen por qué. Esto no tiene nombre, pero claramente si un nombre no tiene, es default. El jefe de gabinete Jorge Capitanich apuntó sus críticas a Estados Unidos, donde la justicia obliga a Argentina a pagar unos 1.500 millones de dólares a los fondos especulativos que no se acogieron a canjes de deuda en 2005 y 2010. El juez federal Tomás Griesa, que tiene competencia en el tema porque Argentina reestructuró parte de su deuda bajo la jurisdicción del estado de Nueva York, ha emplazado a Buenos Aires a negociar con esos fondos y ha bloqueado el pago a otros bonistas. Y que no vengan con la excusa de que el Poder Judicial en la República, en Estados Unidos, es independiente. La verdad que es independiente de la racionalidad, es independiente de decisiones que son compatibles con el funcionamiento del sistema financiero internacional, pero no es independiente de los fondos buitres. Desde la oposición algunas voces ven la situación de manera diferente. La presidenta eligió el belicismo en vez de la razón, y yo no comparto las apreciaciones que se hicieron sobre el sistema judicial americano. Así que en el acierto o en el error, una sentencia judicial es una sentencia judicial. En la calle, los argentinos miran con incertidumbre el futuro. Y estamos complicados, muy complicados. Escuché al ministro y creo que podemos ir por buen camino. Dejó alguna puerta abierta. Terrible porque no entendés nada. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. No es una muy buena noticia, pero creo que calmando y explicando bien la situación puede ser que sea optimista en el futuro. Por supuesto que va a afectar al país. Va a afectar al país en la medida de que de una vez por todas nos desafiemos para ir para arriba. De acuerdo a un sondeo de la firma Management & Fit, el 44,2% de la población responsabiliza al gobierno de llevar al país al cese de pagos, mientras el 17,6% culpa al juez Griesa, el 9% a los fondos especulativos y el 18,1% asegura que todas las partes son responsables.